Bienvenidos a nuestro canal. Según las últimas noticias favorables a Ucrania, Ucrania ha ocultado depósitos de petróleo rusos en la región de Voronezh y Rusia. Ha utilizado este depósito de petróleo en particular para reabastecer a su ejército. Se trata de combustible diésel para sus tanques. Ahora siga los nuevos acontecimientos. Desde que se produjo el ataque anoche, hubo al menos 2 drones que dieron en el blanco con mucha precisión. Los lugareños lo filmaron. Y los bomberos llegaron al lugar, pero no pudieron apagar el fuego porque se trataba de un motor diésel quemando combustible. La provincia de Voronezh limita con Ucrania, por lo que no está lejos de la frontera ucraniana, y Ucrania puede atacar esta zona con mucha precisión. Es posible que sepan que Putin cambió la estrategia nuclear, la doctrina nuclear rusa, y hubo una respuesta a ese tipo de ataque con drones con armas nucleares tácticas en relación con ese nuevo documento. Sin embargo, este documento no es vinculante para los militares rusos. Esta doctrina no es una orden militar real, es más bien una exclamación sobre lo que podemos hacer en tal o cual caso. Este documento no tiene peso ni siquiera bajo la ley rusa, pero Putin demostró al mundo que va en serio. Al mismo tiempo, Peskov afirmó que Rusia no utilizará armas nucleares si Ucrania sigue atacando muchos objetos rusos. Quizás porque Rusia también lanzó sus propios drones Shahid. Uno de los drones atacó un edificio local en Bielorrusia, no en Ucrania. Hay un dron Shahid que fue captado por una cámara de circuito cerrado de televisión, que se encontraba en un domicilio particular. Y ya sabes, la KGB bielorrusa detuvo inmediatamente a una mujer, la dueña de esa casa, probablemente porque colgó las imágenes de su cámara en Internet. Se ha aceptado que Rusia también ha utilizado drones Shahid contra Bielorrusia. Al mismo tiempo, el autoproclamado presidente de Bielorrusia, Lukashenko, dijo que había tomado la decisión de no agravar la situación si algunos drones ucranianos o rusos entraban en el espacio aéreo bielorruso. Si tales casos continúan, dijo que llamaría a expertos para resolver la cuestión pacíficamente. Bueno, Lukashenko también dijo que está dispuesto a defender a Ucrania ante la posibilidad de que Polonia intervenga en el país. Dijo que si Polonia entra en Ucrania con su ejército, Bielorrusia defenderá a su vecino. Creo que Lukashenko vive en una realidad paralela si dice eso. También mencionó que Bielorrusia está dispuesta a invertir fondos en la reconstrucción de Ucrania cuando acabe la guerra. Sí, el aeropuerto ruso fue atacado ayer. A pesar del ataque, el aeropuerto no sufrió ningún daño. El incendio se detectó cerca de este aparcamiento y, para ser sinceros, todos los aviones de la plataforma estaban bien. Al menos desde este ángulo, no fueron quemados por el fuego. El fuego se extendió a la hierba cercana. Se podría juzgar que la metralla alcanzó a esos aviones porque sabemos que Ucrania utiliza ojivas especiales en los drones que están llenas de pequeños trozos de metal, y eso podría ser cierto, pero desde esta distancia es difícil de decir. El fuego también se propagó un poco más al sur, hacia la hierba, y afectó a algunas de las instalaciones cercanas. También aquí, Rusia ha almacenado algo justo en la esquina de esta pista de rodaje. Estos son probablemente edificios administrativos y algunos cuarteles rusos. No fueron atacados como se puede ver. Desafortunadamente, la suposición de ayer de enormes daños no era correcta. Podemos ver la confirmación aquí. Y se puede ver esto de fuentes ucranianas y canales de televisión. Según los informes, la hierba alrededor está quemada y esto nos hace cuestionar los aviones allí y cuáles son sus capacidades de vuelo. Ahora, en la línea del frente, tenemos algunas noticias de Kursk Oblast. Rusia ha tomado la iniciativa y están contraatacando el contraataque ucraniano en este lugar. Bueno, por el momento solo tenemos confirmación del lado ruso de que han recapturado la aldea de Medveja. Medveja se encuentra aquí por lo que ha habido combates entre Ucrania y Rusia. Rusia está haciendo todo lo posible para detener este ataque ucraniano porque Ucrania todavía puede rodear al grupo ruso en esta zona. Y si Rusia quiere detenerlo, debe tener suficientes recursos y podemos ver que Ucrania está atrapada allí por segunda semana. Hay una alta probabilidad de que esta ofensiva ucraniana no salga como se esperaba. En general, toda la operación Kursk. La operación Kursk ha puesto al descubierto muchas debilidades del ejército ruso del régimen ruso, pero la sociedad aún no conoce los objetivos detallados de esta operación.
El gobierno ucraniano habla mucho de la zona tampón para proteger la ciudad de Sumy y la región de Sumy. Por cierto, Znamensky ha ido hoy allí. Pero si tenemos todo eso en cuenta desde un punto de vista táctico, esta operación ha sido un éxito. Ucrania ha controlado mucho territorio, pero ahora el 100% de Ucrania no avanza. Rusia ha tomado la iniciativa y recientemente han ganado terreno aquí y ahora vemos muchos puntos de su ataque a las posiciones ucranianas en Kursk. En invierno, será más difícil para Ucrania mantener esas posiciones, por lo que se prevé que finalmente Ucrania se vea obligada a retirar sus tropas del Oblast de Kursk. Estas fuerzas son esenciales para que Ucrania proteja sus líneas del frente oriental. Lo que también es interesante es que Ucrania ha derrotado mucho en esta operación de Kursk. Lo sabemos por los medios que Ucrania utilizó allí. Tanks Striker, Tanks Leopard 2, Tanks Challenger 2. Todo el nuevo equipamiento se desplegó en Kursk para garantizar el éxito. Fue un éxito desde el punto de vista táctico, sí o sí, pero desde el punto de vista estratégico, solo el tiempo lo dirá. Tenemos noticias positivas desde Bakhmut. Allí los ucranianos están contraatacando, tomando algo de territorio. También tenemos confirmación de la ofensiva ucraniana de fuentes rusas. Dicen que se vieron obligados a retirarse de sus posiciones. Así que los ucranianos han tomado territorio hasta el canal, obligando a los rusos a cruzar el territorio que controlan. Pero sabemos que los rusos están reuniendo fuerzas para otro ataque a través del estrecho, porque no están contentos con verse obligados a retirarse. Los rusos también intentaron rodear el pueblo de Nalipovka. Hoy lo hicieron desde el pueblo de Nueva York, pero su ataque fue detenido por el regimiento Azov. Los rusos avanzaron con su infantería y vehículos blindados, y todos fueron capturados. Tenemos noticias de última hora de que Ucrania ha ocultado la base militar de la Federación Rusa en el territorio ocupado de Donetsk. Ha matado a 20 soldados junto con 6 oficiales norcoreanos, y esas personas probablemente estaban allí para inspeccionar el actual campo de batalla entre Ucrania y Rusia. O tal vez inspeccionaron antes de enviar sus fuerzas técnicas como se negoció entre Corea del Norte y Rusia antes. Rusia se ha movido recientemente aquí para ocupar este y aquel territorio. Además, empezaron a moverse desde Volodya, así que ayer es hoy. La batalla por Selidova tendrá lugar la próxima semana. Es comprensible. Es una gran amenaza para el ejército ucraniano. Esto también se debe a que Rusia se moverá desde Volodya hacia el norte y se mueven con bastante rapidez. Ahora intentan atacar desde muchos puntos, lo que hace que Ucrania disperse sus fuerzas en la línea del frente. También en la dirección de Kaipen, veréis este avance del bando ruso. Casi cortan las fuerzas ucranianas por la mitad. También cortaron la mayoría de los puentes sobre el río Oskil, empeorando la situación del suministro ucraniano. Así que eso fue ayer. Eso fue hoy. Se movieron aquí para ampliar la cabeza de puente y atacar desde esta dirección. Se puede ver que este es un nuevo paso adelante para la parte rusa, por lo que quieren pasar por aquí a Lozova para rodear al ejército ucraniano u obligarlo a retirarse del territorio. Se puede ver que la dirección del movimiento de Rusia es caótica. ¿Está Putin en el camino correcto? ¿Por qué abandonó sus posiciones el ejército ucraniano? Desgraciadamente, el ejército ucraniano tiene muchos problemas, no solo con el apoyo militar de nuestros aliados, sino también con problemas internos. Por desgracia, hoy se ha descubierto que el comandante de 186 batallones distintos que defendían Vuhledar se ha suicidado. Supongo que por la situación que le rodeaba a él y a su batallón. Por lo que tengo entendido a partir de la información en Internet de nuestros soldados, este batallón no recibió órdenes de abandonar sus posiciones en Vuhledar. Lo hicieron ellos mismos. Y entonces el nuevo comandante, de 33 años, fue acusado de deserción. Por eso, bajo una gran presión de otros comandantes, decidió hacer lo que hizo. La pérdida de Vuhledar era inminente. Si retrocedemos una semana más o menos, se puede ver que Rusia ha cortado la ruta de suministro a Vuhledar. Esa era la única ruta de suministro fiable. Y entonces, obviamente, empezaron a atacar la ciudad cada vez más y aquí crearon el riesgo de cercar Vuhledar, e incluso para mí, era comprensible que era el momento de retirarse. Fue hace una semana para retirar las fuerzas de Vuhledar, pero por lo que tenemos entendido, las fuerzas armadas ucranianas en la zona, la 126 Brigada que defendía Vuhledar, no recibió la orden.
El propio Vuhledar fue destruido por las bombas planeadoras de la aviación rusa y nuestras tropas corrían peligro de verse rodeadas. Y por eso optaron por la única solución correcta, que era retirarse de este lugar. Y entonces el alto mando ucraniano dijo que esta retirada estaba planeada. No es información falsa, chicos. Es una situación real. La retirada fue tan tardía que parte de las fuerzas ucranianas acabaron en una trampa rusa. Y algunos soldados ucranianos incluso fueron atacados por criminales de guerra rusos. Y los telegramas también. Fue asombroso. Últimamente pasa algo extraño con el mando militar ucraniano. Parece que nuestras fuerzas recibieron órdenes de luchar hasta la muerte en esos asentamientos. Solo para recordarles, una situación similar ocurrió en Karlivka. Nuestro comandante del batallón que defendía la zona se vio obligado a retirarse de su posición sin recibir órdenes. Y más tarde ese comandante fue incluso acusado de abandonar su posición por desobedecer órdenes. Pero sabemos que los rusos atacaron desde varias direcciones y rodearon Karlivka y solo por la noche nuestra gente en la batalla se abrió paso con pérdidas. Y esos casos nunca habían ocurrido antes. El problema es que deberían haberse organizado defensas adecuadas. Pero eso no es tarea de los soldados ucranianos de a pie. Ese es el trabajo de la administración ucraniana. Ahora, las únicas líneas de defensa son principalmente los asentamientos donde tienen lugar las batallas. Si hablamos del campo de batalla, suelen ser trincheras construidas por los propios soldados y son casi inútiles contra las bombas planeadoras rusas o el fuego de artillería. Por eso Rusia avanzó tan rápidamente, porque pudo romper las principales líneas de defensa, como en Avdiivka. Había trincheras preparadas porque esa fue la frontera entre la RPD y Ucrania durante muchos años. Y se podría decir que el anterior gobierno ucraniano se tomó la situación más en serio. Por eso construyeron aquí más y más líneas de defensa. Para Rusia es muy difícil atravesarlas. Perdieron miles de hombres aquí. Así que era muy importante para Ucrania proteger el acuerdo. Pero entonces tenían acceso casi libre a Pokrovsk o Mirnograd, porque las defensas fuertes, simplemente no existían. Sabes, incluso en Kursk. Cuando Ucrania comenzó la ofensiva, Rusia empezó a construir muchas defensas cerca de la central nuclear de Kurchatov, etc. Pero después de que Rusia tomara el control de Avdiivka, Ucrania no tomó medidas similares, a pesar de que los rusos estaban bastante lejos de Pokrovsk. Chicos, esta información también fue difundida por voluntarios ucranianos, soldados ucranianos, el público ucraniano y grupos independientes. Todos ellos eran fuentes pro-ucranianas y querían dar a conocer lo que estaba ocurriendo. No era la única brigada implicada. También estaba la 72 Brigada de Fuerzas Especiales, que llevaba el nombre de los separatistas negros. No se trata del color, chicos. Es solo el nombre de la unidad. Así que aquí los periodistas dicen que ella habló con los soldados y les dijo que no había oficiales, ni escuadrones, que era una orden de abandonar la ciudad, pero los comandantes sobre el terreno vieron que todo había terminado. Así que los rusos intentaron rodear Vuhledar. En cualquier caso, los comandantes de la brigada local trataron de organizar una retirada, pero no sin pérdidas. Como les dijimos exactamente, esta información procedía de canales ucranianos, no rusos. Queremos que entiendan la verdad y tuvimos que sufrir esto después de unos días de ocupación rusa de Vuhledar. La idea aquí es aprender de los errores para evitarlos en el futuro. Pero lo hacen casi cada vez que Ucrania pierde una ciudad o un asentamiento importante. Pero los errores se repiten. Por desgracia, eso significa que el ejército ucraniano necesita una reforma. Así lo informan también las noticias ucranianas de la región de Mykolaiv, Spiln Mykolaiv, y las noticias públicas de Mykolaiv. Informan de que los soldados de la 123 Brigada de Defensa Territorial fueron a protestar y se marcharon, dejando voluntariamente su servicio. Según dicen, la orden les enviará a los puntos más calientes sin la preparación adecuada. Los combatientes que protestaban pretendían llamar la atención sobre la falta de entrenamiento y armamento adecuados para participar en ataques hostiles en dirección a Donetsk. Una vez más se demuestra que el ejército ucraniano necesita una reforma. La estructura del ejército ucraniano debe cambiar, y los comandantes y altos mandos también deben ser cambiados por personas más competentes. Y ya sabes, recientemente Umarov, el ministro de Defensa del ejército ucraniano, ha despedido o cesado a algunos generales, así que quizá eso pueda ayudar.
pero ya veremos. Y tampoco estamos diciendo que sean grandes noticias. Tenemos información de que el ejército ucraniano quiere incluso rebajar el periodo de entrenamiento. El entrenamiento obligatorio para los recién llegados, o movilizar a los ucranianos. Cabe preguntarse qué puede ser incluso más bajo que un mes de entrenamiento, mientras los comandantes de primera línea se quejan de la escasa formación de los hombres ucranianos. Es una cuestión muy complicada. Se resolvió en parte el año pasado, cuando Ucrania dispuso de más recursos, por lo que también se envió a soldados ucranianos a países europeos para que recibieran una formación más larga. Y hoy se necesitan nuevos soldados aquí, ahora mismo. Normalmente no pasan por este largo entrenamiento, como se suele decir. Los bots rusos comparten información sobre el desierto ucraniano y la derrota del ejército ucraniano en Vuhledar, diciendo la absoluta mentira de que solo escapó el 8%. No hay información sobre esas cifras, así que los bots empiezan a minar. Así que la agencia de propaganda rusa llamó a los robots, tratando de servir noticias, diciendo que el colapso de Ucrania se está acelerando. ¿Ucrania no va a colapsar y lo vemos? El problema es que Ucrania necesita resistir durante mucho tiempo, y para eso, también necesitamos el apoyo de nuestros aliados para reformar el ejército ucraniano. Y esos bots también comparten contenido anti-Israel y antidemocrático. Y ya saben, algunos periodistas no dirán que son tan independientes porque los medios de viajes ucranianos, sí, así se llama la fuente, eran más independientes antes de que empezara la guerra. Y publicaron este artículo de que había una empresa especial llamada Ukraine Spetstechnika, y que se utilizaba para comprar armas para la inteligencia militar ucraniana, para la GUR. Budanov estaba a cargo de esa organización, pero recientemente el Ministerio de Defensa de Ucrania recuperó esa empresa de la inteligencia militar ucraniana y ahora todas las compras se hacen a través del Ministerio de Defensa de Ucrania. Y esta fuente de los medios de comunicación en particular dijo que la GUR pagó de más a las empresas decenas de millones de euros por las armas. Así que compraron armas a un precio más alto del que deberían. Porque Budanov actuó de forma más o menos independiente. No se puede decir que todas las actividades de la GUR fueran según lo previsto, sin algunos riesgos, pero la GUR debería seguir siendo más independiente. Tal vez alguien ordenó la destitución de Budanov para demostrar que había alguna conspiración en la GUR para que Budanov pudiera ser corrupto y dejara su puesto. Puede que eso ocurra en los próximos días, porque la presión sobre él es grande. Aunque, como la semana pasada, el gobierno ucraniano dejó claro que no quiere destituir a Budanov. Pero con ese tipo de publicaciones, especialmente de Ukrainskaya Pravda, vemos que las cosas no son muy brillantes y que hay conflictos entre Budanov y la oficina presidencial. Por ejemplo, Forbes Ukraine también escribió un artículo sobre Budanov, el Ministerio de Defensa, el caos y las ambiciones políticas que exigen. Más abajo tenemos más información. El artículo dice que Umarov destituyó recientemente a los adjuntos de Budanov, por lo que debe haber habido un conflicto. La cuestión es si Budanov es capaz de seguir al frente de la inteligencia militar ucraniana después de esta enorme presión. Por cierto, la presión también se ejerce sobre Syrskyi. Todo empezó no hace mucho, cuando algunos miembros del partido presidencial empezaron a culpar a Syrskyi de haber actuado mal. No hay forma de comprobar hasta dónde llega esta madriguera de conejo, pero se entiende que no es una situación perfecta para un país en guerra, especialmente con este gran enemigo que es la Federación Rusa. Así que esperamos que nuestros aliados occidentales puedan influir en esta guerra interna y empujen a Ucrania en la dirección correcta. Un tipo de video interesante fue filmado por la policía ucraniana y los investigadores investigaron el esquema de corrupción en el que este tipo estaba involucrado. Era médico en uno de los hospitales de una de las regiones de Ucrania. Solo hay que ver la cantidad de dinero que fue capaz de sobornar a un ucraniano normal y corriente. Lo que hizo con su comisión fue falsificar documentos médicos para algunas personas que no querían alistarse en el ejército ucraniano. Y gente como la que ves está dispuesta a pagar enormes cantidades de dinero con tal de no ir al frente. Aunque todavía hay gente que se presenta voluntaria para alistarse en el ejército ucraniano, el número es mucho menor que al principio de la guerra a gran escala. Ahora Ucrania recluta principalmente a hombres y por eso ha bajado la motivación. Y eso es cierto.
También hay muchos casos con los centros de reclutamiento militar ucranianos, donde los jefes de esos centros también aceptan sobornos y luego compran bienes inmuebles y coches de lujo. Sí, en la época de la guerra en su país. Para los civiles es una cosa, pero para el ejército, aceptar sobornos, ya sabes, es terrible. Bueno, lo bueno aquí es que la policía ucraniana está trabajando y han descubierto esta trama. Pero eso es solo la punta del iceberg. Además, este tipo tiene un Rolex con diamantes y oro blanco de lujo. Pero incluso este puede ser más barato que el reloj de Trump. Pero podemos hacernos la pregunta, ¿de dónde saca Rusia a sus soldados? Aquí pagan enormes cantidades de dinero por esa gente. La economía rusa imprime rublos como el demonio y a menudo sus soldados, sí, inicialmente reciben este dinero, pero luego, no, a menudo lo ponen en el frente. Así, por ejemplo, en Krasnodar, el soldado ruso recibe 1.400.000 rublos, más 400.000 del presupuesto federal de la Federación Rusa, así que 1.800.000 rublos. Y basta un pago único para que el soldado firme un contrato. Eso supone unos $19,000 para Krasnodar Oblast. Si tomamos Moscú como ejemplo, la cifra es aún mayor. Y después, el sueldo es a partir de 210.000 rublos al mes, que son unos $2.200. Y depende de las aptitudes del soldado si ha servido previamente en el ejército ruso o no. Así que esta es la razón principal por la que Rusia sigue teniendo voluntarios. Porque la mayoría de los rusos viven en la pobreza. Y esta cantidad de dinero es una locura para los rusos de a pie, excepto en Moscú y San Petersburgo. Por eso viven en sus ciudades y pueblos con el cerebro lavado por la propaganda rusa. Ven este dinero. Es como un billete de lotería. Pueden comprar muchas cosas. También pueden pagar deudas bancarias y entienden que pueden perder la vida, pero aún así van. Pero sabes, incluso con ese dinero, Rusia está teniendo problemas para reclutar nuevas tropas en el ejército. Todavía hay algunos voluntarios, pero son muchos menos que hace un año. Por eso estoy seguro de que Rusia anunciará una nueva movilización. Hay opiniones de que lo harán este invierno o primavera. Ahora pasemos a otra noticia, tal vez más positiva para Ucrania. El ex secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, sí, ahora está retirado y puede decir lo que quiera. Pero podemos ver que tiene cierta influencia. Y a través de él la OTAN puede hablar públicamente ahora. Porque no es un representante oficial de la OTAN. Así que justo después de su dimisión, dijo que Ucrania debería unirse a la OTAN. Y existe el riesgo de que Ucrania se una a la OTAN con los territorios que actualmente están controlados por Ucrania. Eso es lo que te estoy diciendo. Esa es la única solución con el apoyo limitado de Ucrania a Vaporwave. Toda Ucrania entrará en la OTAN, como dijo Stoltenberg. Pero el quinto artículo de defensa solo se aplicará a los territorios que controla Ucrania. Así que el mejor caso para Ucrania es tener suficientes armas, como una gran cantidad de armas. Y créanme, si esa cantidad llega a Ucrania, muchos ucranianos se ofrecerán voluntarios para luchar contra los ocupantes. Porque ahora tenemos un apoyo limitado, y los ucranianos entienden que si son enviados a algún lugar en el este, sus posibilidades de supervivencia son realmente bajas. Pero si tienen suficientes armas y están totalmente entrenados, les acompañarán más voluntarios. Y el ejército ucraniano en ese caso puede empujar más lejos al ejército ruso. Pero como Ucrania está muy limitada y nuestro enemigo sigue teniendo enormes recursos, el plan es que Ucrania entre en la OTAN. Lo que tampoco es tan brillante como se esperaba, porque otros países como Turquía y Hungría no lo están. Hasta ahora, Ucrania está en este bloque y puede llevar mucho tiempo convencer a esos países de su respuesta positiva. Recordemos cuánto tiempo Suecia y Turquía no quisieron dar luz verde, así como Hungría. Con Ucrania será aún más difícil porque aquí Turquía es socio comercial de la Federación Rusa y Hungría. El régimen actual es completamente pro-ruso. Y también sabemos que el primer ministro de Eslovaquia Fico se inclina hacia el punto de vista ruso. Eslovaquia Fico dijo que si la guerra termina, ya sabes, después de que Ucrania liberara todos los territorios de Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, etc., la situación aquí no es tan brillante como a finales de 2022. Así que, si hablamos de realismo y de los recursos actuales, Ucrania debería entrar en la OTAN. Y la guerra debería parar en la fase actual. Eso no significa que Ucrania vaya a perder esos territorios. Rusia se derrumbará.
Este proceso es inminente. Solo tenemos que esperar y garantizar la seguridad de Ucrania para ese acontecimiento. Ocurrirá al 100%. La sociedad rusa está demasiado dividida y el destino de Rusia será el mismo que el de la Unión Soviética. Buenas noticias de Suiza. Han enviado algunos medios técnicos a Ucrania, no para el ejército ucraniano, porque Suiza es un país neutral, pero esos medios se pueden utilizar para limpiar los escombros. Y luego los misiles rusos o drones atacarán la infraestructura ucraniana para salvar la vida de las personas. Además, han donado mucho material de extinción de incendios, así que Suiza ayudará a Ucrania en todo lo posible. En cuanto a la neutralidad del país, será neutral incluso en caso de Tercera Guerra Mundial. Es comprensible. Esa es la política del país. No cambiará. Y el ejército suizo no puede cambiar nada. Incluso con un posible apoyo militar, si lo suponemos, no desempeñará un gran papel, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Así que este equipo también es bueno. Todos los países pueden hacer algo. Por cierto, Azerbaiyán también apoya a Ucrania con equipamiento humanitario. Una advertencia interesante de la Crimea ocupada, de sus grupos de medios sociales. Esperan un gran ataque con misiles balísticos en los próximos días. También hay peligro de barcos no tripulados. El objetivo principal es el puente de Crimea. Centrales térmicas y aeropuertos. Suena bien. Israel está llevando a cabo operaciones terrestres en el Líbano, bastante limitadas por el momento, pero emboscaron algunas posiciones locales de Hezbollah y encontraron un montón de cosas allí. Sí, la mayoría de fabricación iraní. En cuanto al ataque con misiles iraníes contra los aeródromos militares israelíes, intentaron alcanzar los refugios de los F-35, pero eran muy potentes. Los misiles balísticos impactaron cerca, pero puedo decir que fueron disparos certeros si tenemos en cuenta que esos misiles volaban a muy larga distancia, y había otro refugio por lo que este fue dañado. No sé si los aviones estaban dentro en ese momento. Gracias por seguir aquí, y esperemos a la próxima actualización sobre los nuevos acontecimientos de los medios de comunicación israelíes que el nuevo líder de Hezbollah fue detenido anoche por los ataques. Ocurrió de nuevo en Beirut, así que si la información es correcta, lleva en el poder un tiempo récord. Nos vemos de nuevo.